dan por ventrículos, por ejemplo, la transfusión de grandes arterias, como renalita, la doble emergencia del ventrículo derecho, etc. Perforación univentricular, ¿no? Son muchas otras entidades que existen, que obviamente no nos va a dar tiempo de poder hablar todas, ¿no? ¿Ya? Ahora, como flujo, hay también enfermedades congénitas que aumentan el flujo que pasa por la arteria pulmonar, ¿no? La arteria pulmonar tiene la sangre a los pulmones. Hay, por ejemplo, el más importante es el drenaje anómalo de venas pulmonares y la transposición de grandes vasos. ¿Ya? Y otros que afectan también a ambos ventrículos, lo más frecuente es el tronco común, las tres ventricupidias, y así se van subclasificando las cianóticas. Ahora, dentro de las acianóticas, aquellas que no dan cianosis, sino probablemente otros síntomas, hay también aquellas que aumentan el flujo pulmonar y también que hacen crecimiento ya sea del ventrículo izquierdo o ventrículo derecho, ¿no? Por ejemplo, que provocan de inicio crecimiento del ventrículo derecho está la comunicación interauricular, que vamos a tocar el día de hoy. Por afectación del ventrículo izquierdo está la persistencia del conducto arterioso y la comunicación interventricular, que son los más frecuentes. Y con flujo pulmonar normal, por ejemplo, la palpación aórtica, vamos a mencionar el día de hoy. Y con crecimiento del ventrículo izquierdo, por ejemplo, algunas enfermedades valvulares, pero de nacimiento, congénitas, porque hemos visto el otro día afectaciones valvulares, pero estas ya son congénitas, que nacen niños con afectación. Bueno, vamos a empezar entonces hablando de una de las cardiopatías acianóticas, o sea, que no dan cianosis, como es la comunicación interauricular, generalmente es la segunda cardiopatía más frecuente, ¿no? De todas las cardiopatías en general, ¿ya? Porque se dice que la comunicación interauricular del 100% de las cardiopatías congénitas representa casi el 15%, o sea, es una cardiopatía bastante frecuente. Muchos niños que nacen con una comunicación interauricular a veces no se diagnostican en las primeras etapas de la vida, a veces se diagnostican cuando es joven, cuando es adulto, porque alguien le apuntó un soplo a ese paciente. Y es así que a veces se diagnostican, ¿no? A veces hasta de casualidad, ¿no? Porque pueden pasar muchos años asintomáticos. Es una comunicación auricular, como ven acá, en la comunicación interauricular no es más que un huequito, ¿no? Un agujero que existe en el tabique interauricular. Ustedes saben que el tabique interauricular es la barrera entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha, ¿no? No debe haber comunicación. Tiene que cerrar ese tabique. Cuando persiste un agujero, ¿no? En diferentes posiciones, ¿no? Eso se llama comunicación interauricular. O sea, hay de todos tipos, ¿no? Ostium primum, ostium secundum, eso depende de la localización del defecto, ¿no? A veces está en el centro, a veces está en la periferia, cerca de la vena cava, o sea, depende de su localización, ya se va a subdenominar, ¿no? Una cosa que hacen muchos pacientes con esta enfermedad a través del tiempo, ¿no? O sea, pueden pasar muchos años asintomáticos, por eso a veces no diagnostican la enfermedad si alguien... ¿Y el promedio de vida si es que no es diagnosticado de cuánto? Depende del ancho del defecto. Hay personas que no pueden morir otras cosas sin enterar que tuvieron este defecto, si el defecto es pequeño. Obviamente, si el defecto es grande, pues este niño va a tener manifestaciones, ¿no? Depende por del tamaño del defecto. A veces puede estar 50, 60 años, usted lo está diagnosticando, porque el defecto era tan pequeño que no ha provocado repercusión en el corazón, ¿ya? Generalmente, cuando a veces lo diagnostican, en aquellas personas que ya empiezan a hacer hipertensión pulmonar. A veces casualidad le apuntó un soplo, le hacen un ecocardiograma y le vieron que tenía hipertensión pulmonar, ¿no? Eso ya es una consecuencia de la enfermedad. A largo plazo va a hacer crecimiento del ventrículo derecho y va a aumentar la presión en la arteria
examen físico, ¿no? Clínicamente pueden pasar 15, 20 asintomáticos y cuando empiezan a dar síntomas, generalmente los principales síntomas son de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Un joven, por ejemplo, que hace síntomas de insuficiencia cardíaca no puede pensar que es diabetes, ¿no? Que es hipertensión arterial, ¿no? Un joven que hace insuficiencia cardíaca hay que sospechar algo congénito, ¿no? Y cómo al examen físico queda esta enfermedad, da un desdoblamiento fijo del segundo ruido. O sea, tanto en inspiración como en expiración, el segundo ruido está desdoblado. Y es un signo que hace sospechar. Y va a dar un soplo bajito, un soplo sistólico en el segundo espacio intercostal, ya, lado izquierdo del esternón. ¿Por qué? Porque esta enfermedad hace que aumente el flujo pulmonar. Y el foco pulmonar, este es el foco pulmonar, van a escuchar un pequeño soplo, ¿no? Este desdoblamiento del segundo ruido y el soplo hacen sospechar de la enfermedad, ¿ya? Y cuando le hacemos un electrocardiograma, puede ser normal, ¿no? Pero puede tener también bloqueo de rama derecha, porque es un joven, ¿no? Pero el bloqueo de rama derecha es para hacer pensar, ¿no? Por ejemplo, esta es una lista ecocardiográfica, por ejemplo, ecocardiograma Doppler, entre la auricular derecha y la auricular izquierda. Miren, este tabique está con un hueco, está roto, ¿no es? Hay una comunicación interna. El diagnóstico se hace por ecocardiograma. La mayoría de las cardiopatías congénitas se diagnostican por ecocardiograma Doppler. El directo solamente nos puede dar algunos signos indirectos de crecimiento de cavidades, todo eso, ¿no? Pero el diagnóstico definitivo lo hace el ecocardiograma Doppler. Miren, auricular izquierdo, auricular derecho, y hay aquí un defecto, ¿eh? Esta es la comunicación interauricular. ¿Por qué aumenta el flujo pulmonar? Porque fíjense, la sangre tiene que ir solamente de la aurícula izquierda a la aurícula izquierda, normalmente, ¿no? Aquí va acá y va también al lado derecho. O sea, aumenta el flujo en las cavidades derechas. Por eso van creciendo las cavidades derechas, ¿ya? ¿Y cuál es el tratamiento, no? El tratamiento es médico, no sintomático. Si el paciente tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, tienen que poner medicamentos para la insuficiencia cardíaca, pero ya el tratamiento definitivo es, hay que cerrar el defecto, hay que sellarlo, ¿no? Hay que cerrar. Y eso se puede hacer por cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Por cateterismo cardíaco, que es lo que más se hace, o por cirugía abierta, ¿no? Tratamiento quirúrgico, ¿no? Todo es de escoger cuál de los dos depende del defecto. Si el defecto es pequeño, se puede cerrar por cateterismo. Si es grande, probablemente no, probablemente hay que poner un parche por cirugía cardíaca, ¿ya? Por ejemplo, este es un tratamiento como en esta figura. Aquí ponen como un paragüitas, ¿no? Este es el defecto, un paraguas lo jala y el paragüitas cierra. Eso se puede hacer por cateterismo. Se llama ambularse. ¿Eso no lo hizo un boliviano? No. ¿Ha hecho un boliviano algo así? Sí, recuerdo que lo habían hecho de una forma barata para que se cerrara la comunicación entre el tabique. No, estos dispositivos existen hace años. No lo han hecho. Han debido seguro imitar, ¿no? Algo más parado. Te dicen, la verdad no sé si están mentirías. Al menos nunca hemos mandado eso, te dicen, ¿no? Pero bueno, había que investigar. El otro defecto, el más frecuente, es la comunicación interventricular. ¿Ya? Aquí el defecto ya no está en el tabique interauricular, sino está en el tabique, como pueden ver acá, en el tabique interventricular, ¿no? No debe haber comunicación entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, tiene que ser sellado, ¿no? Pero que hay un hueco que está comunicando, así nace este lince, ¿no? Esto representa casi el 20% de todas las cardiopatías congénitas, ¿no? Igualmente, las manifestaciones clínicas primeramente son de insuficiencia cardíaca y con el tiempo igual va a provocar hipertensión pulmonar, ¿no? Y este es más fácil de diagnosticar,
grave todavía. Cuando usted oculta en un niño un soplo intenso, es un soplo fuerte, es muy difícil de que a un pediatra se le escape, a veces se le escapa después. Pero tiene un soplo bastante fuerte en el borde external izquierdo, más o menos en cuarto espacio, ¿no? A veces en pulmonar, y es en todas 6 áreas sin basa, es fuertísimo, fortísimo el soplo, ¿no? En todas las sístoles, y eso hace sospechar la enfermedad, ¿no? En un niño o en un joven. Obviamente los síntomas son de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y cuando se manda el ecocardiograma, fíjense, este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, ustedes no saben el ecocardiograma, pero este también que mira está abierto y hueco, ¿no? O sea, todos los diagnósticos generalmente se hacen por ecocardiograma doble, ¿no? Y eso es con el tiempo, si no se corrige este defecto, igual va a ser hipertensión pulmonar y va a ser un síndrome que se llama Eisenmenger, ¿no? Este síndrome cuando el niño ya hace hipertensión pulmonar o la persona y ya empieza a hacer cianosis, porque normalmente esta cardiopatía es acianótica. Desde que nace el hijo no vamos a mostrar cianosis, pero cuando ya tiene hipertensión pulmonar, ya tiene consecuencias, recién puede manifestar cianosis. ¿Ya? Entonces, este es el defecto, ¿no? Este es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Por aquí no debe pasar nada, pero pasa, ¿no? Y eso aumenta el flujo pulmonar. Ahora, el tratamiento, igual. El tratamiento es de la sintomatología. Obviamente hay que tratar de insuficiencia cardíaca. Normalmente los niños con este tipo de defectos, a veces comparados con un niño de su misma edad, siempre tienen menor talla y menor peso, la mayoría, ¿ya? Y hacen muchas infecciones respiratorias. Estos niños hacen con mayor frecuencia, normalmente un niño hace infecciones respiratorias, ¿no? Pero estos niños hacen con mayor frecuencia, ya sea infecciones respiratorias altas o bajas, hacen con mayor frecuencia. Y el tratamiento, obviamente, definitivo es cerrar el defecto, ¿no? Y ese cierre puede ser lo mismo, por cateterismo o por cirugía, para un parto, ¿no? Ahora, aquí existe una salvedad, ¿ya? En estos niños, a veces desde que nacen, ellos hacen insuficiencia cardíaca, o sea, a veces hay que operarlo desde que nacen, ¿no? Si el niño está asintomático y el defecto es pequeño, se puede esperar hasta los 10 años, ¿no? Si el niño no tiene nada, síntomas, sino que alguien ajustó el soplo, diagnosticó la enfermedad, pero el niño no siente nada, ¿no? Asintomático y el defecto no es grande, es chiquito, se puede esperar hasta los 10 años. A veces puede cerrar espontáneamente, ¿ya? Fundamentalmente cuando el defecto está a nivel del tabique muscular, ¿no? El tabique interventricular tiene una parte que es muscular y una parte que es conectivo. Entonces, a nivel de la parte muscular puede sellarse solo hasta los 10 años. O sea, hay que seguirlo al niño clínicamente, ¿no? Si no es grande el defecto, hay que esperarlo hasta los 10 años. Si hasta los 10 años no se cierra, ya es muy difícil que se vaya a cerrar y esto se lo cierra nomás por intervencionismo, por cateterismo o por cirugía. ¿Ya? Otro defecto frecuente, aproximadamente la tercera cardiopatía congénita, que también es acianótica, es la persistencia del conducto arterioso, que también es de la cardiopatía congénita, tiene una alta frecuencia, ¿no? Representa casi el 10%, ¿no? Este defecto es más frecuente en prematuros, ¿no? En hijos de madres que tienen rubiola o en zonas geográficas de altura, más frecuente de alturas. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay este defecto? Normalmente la respiración durante la vida uterina, ¿cómo es la respiración? Ustedes que han llevado biología, ¿cómo respira el feto? A través del cordón umbilical. ¿Cómo se oxigena? A través del cordón umbilical. A través de la placenta, ¿no? La placenta es el pulmón del feto. O sea, el pulmón no funciona durante la vida fetal, ¿ya? Por lo tanto, la única forma de que se conecte la circulación mayor con la
adulto esto ya no existe, ¿no? Pero si el niño, cuando nace el niño, esto se tiene que cerrar, este conducto, porque cuando el niño ya empieza a llorar, es que ya el pulmón empezó a funcionar. Por lo tanto, este conducto tiene que cerrarse, ya no es necesario que exista, porque ya va a ir flujo de sangre, por la arteria pulmonar ya va a ir al pulmón, ya no va a ir a la placenta, ¿no es? Entonces se debe cerrar este conducto, pero cuando no se cierra se llama persistencia constanteriosa. Es un defecto congénito al nacer. ¿Ya? Y con el tiempo esto va a provocar crecimiento de cavidades, ¿no? Todo va a depender del tamaño del defecto, ¿no? Igual, los síntomas pueden ser síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y cuando se oculta, va a haber un soplo, ¿no? Un soplo, este soplo se llama soplo en maquinaria. ¿Por qué? Porque es un soplo continuo. Es igual, muy difícil de no ocultarlo, porque está presente tanto en sístole como en diástole. Un soplo continuo, ¿no? Y el pulso es como en insuficiencia aórtica, ¿no? Se llama el pulso elevado, ¿no? La presión diferencial es amplia, ¿no? Y el tratamiento igual, hay que cerrar el defecto, ¿no? Ya sea por cateterismo o por cirugía. Acá no hay que esperar, ¿no? Hay que, cuando se diagnostica, se cierra el defecto. Obviamente el diagnóstico también es por ecocardiograma doble. ¿Está bien? Ahora, en esta enfermedad existe también su salvedad, ¿no? Cuando el niño, como le dije que es más frecuente en prematuros, cuando el niño es prematuro, si nació antes de las 37 semanas y tiene este defecto, se puede intentar el cierre farmacológico con antiinflamatorios no esteroideos como la indomethacina. Algunos utilizan el ibuprofeno también, ¿ya? Puede ser que se cierre con ese medicamento, ¿no? Y si no se cierra, va a haber quirúrgico, ¿no? Que sea por cateterismo o por cirugía mínimamente, por cirugía abierta. Si el niño es a término, generalmente es muy difícil que pueda cerrarse con el medicamento. El término sí, pero el a término generalmente es quirúrgico, ¿ya? Es muy difícil que se vaya a cerrar. La otra cardiopatía congénita de relativa frecuencia, acianótica también, hasta ahorita todo lo que estamos viendo son acianóticas, ¿no? Es la coartación de la aorta, ¿no? ¿Qué significa coartación? Esta es la arteria aorta. Cuando la arteria aorta se estenosa, por alguna razón se estrecha en algún tramo, eso se llama coartación. O sea, hay una estenosis de la arteria aorta, ¿no? Eso se llama coartación. Más frecuente es de por debajo, ustedes saben, después del callado aórtico viene la aorta descendente, ¿no es? Ya. Al final del callado está la salida de la subclavia, más frecuente por debajo de la salida de la subclavia. ¿Ya? Obviamente este es un defecto congénito que está presente casi en el 8% de las personas. Los que se acuerdan de esta enfermedad, los que se acuerdan de hipertensión arterial, se acuerdan de hipertensión arterial, la coartación aórtica les dije que era una causa secundaria de hipertensión arterial, ¿no? Este niño puede manifestar hipertensión desde que nace, porque es una causa secundaria de hipertensión arterial y curable, ¿no? La hipertensión. Esta enfermedad se diagnostica muy fácil, a veces hasta hay un profesor que decía que esta enfermedad se diagnostica con 2 dedos, uno para pensar y otro para palpar. Si ustedes palpan los pulsos femorales, casi está imperceptible, no sienten el pulso. Por eso han visto a los neonatólogos cuando nacen un niño siempre les palpan el pulso femoral. Van a ver cuando ustedes pasen por pediatría, por neonatología, el examen físico del recién nacido, sí o sí tiene que palpar el pulso femoral. Porque si no siente el pulso femoral, es el primer diagnóstico de la coartación aórtica. ¿Ya? Porque la sangre, si está estrecha la aorta, no va a pasar hacia abajo. Por tanto, no van a sentir pulso. Va a estar bien el pulso radial, pero el femoral no.
Normalmente el pulso femoral es más fuerte que el pulso radial. Van a palpar ustedes, el pulso femoral es fortísimo, porque es una arteria grande. Pero cuando existe la coartación aórtica casi se siente muy bajito o casi no se siente el pulso femoral. Y por eso este niño tiene hipertensión arterial en el miembro superior y en el miembro inferior no hay presión. Normalmente la presión es más alta en el miembro inferior que superior. Aquí es al revés. El miembro superior la presión está alta, ¿ya? Por eso es una causa secundaria de hipertensión arterial. Y al examen físico de ocultación también se puede escuchar un soplo sistólico del tercer y cuarto espacio intercostal al lado izquierdo del esternón, ¿ya? Y el diagnóstico igual se confirma por ecocardiograma Doppler y el tratamiento igual. Aquí sí es plenamente quirúrgico, ¿no? Hay que reparar este defecto por cirugía. Hay que reparar, ¿no? Hay muchas técnicas, ¿no? La anastomosis con dispositivos, etc. Pero el tratamiento es reparar el defecto. Bueno, hasta ahí hemos visto las cardiopatías acianóticas más frecuentes, ¿ya? Ahora vamos a hablar de algunas cardiopatías cianóticas, obviamente la más frecuente. Y dentro de las cianóticas, la más frecuente es la tetralogía de Fallot. Vamos a escuchar una vez, ¿no? ¿Por qué se llama tetralogía? ¿Qué es tetra? Tiene Cuatro. cuatro Ese niño nace con 4 defectos, ¿no? Nace con una comunicación interventricular, nace con una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, nace con un cabalgamiento de la aorta y con hipertrofia del ventrículo derecho, ¿ya? Esos son los 4 componentes. ¿Y cómo se diagnostica? Por cianosis. Estos niños cuando lloran hacen cianosis. Cuando se estresan hacen cianosis, ¿no? Esa es su forma de manifestar. El niño está llorando y la madre lo ve que está morado, se pone morado. Cualquier situación de estrés lo pone morado al niño. Y eso con el tiempo va provocando polimorfia, aumento de la hemoglobina, ¿no? ¿Por qué? Porque hay disminución de la oxigenación de la sangre. ¿Por qué? Fíjense, hay una obstrucción, esta es la arteria pulmonar, ¿no? Hay una obstrucción del tracto de la sangre que va a la arteria pulmonar lo hace con dificultad, porque está obstruido en el tracto de salida hacia la arteria pulmonar. Por tanto, la sangre no se va a oxigenar bien, va a haber cianosis. El niño se acostilla para respirar mejor, ¿no? Hace falta de aire por crisis, ¿no? Y al examen físico podemos sentir un soplo en foco pulmonar, un soplo sistólico, y obviamente el diagnóstico de los 4 defectos se hace por ecocardiograma. Y el tratamiento definitivo obviamente es la corrección, ¿no? De todos los defectos, ¿no? Se cierra el CIB, se abre la obstrucción, se posiciona la aorta, etc. Ese es el tratamiento definitivo, independientemente que haya que tratar los síntomas como oxígeno, etc. El tratamiento definitivo es la cirugía. Otra cardiopatía grave, esta sí es grave, ¿no? De cianótica, desde que nace el niño va a ser cianótica, es la transposición de grandes arterias, ¿no? Que representa entre el 5 y el 10%. Anatómicamente, ¿de dónde nace la arteria aorta? ¿Dónde nace la arteria aorta? ¿Ah? Izquierdo. A esta altura no pueden cómo saber eso, ¿no? Y la pulmonar, en la transposición se invierte. ¿Ya? La aorta nace del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo. Porque están naciendo mal, ¿no ves? Están transpuestos, por eso se llama transposición. Por eso, desde que nace, la aorta va a llevar sangre sin oxígeno. Porque si está saliendo de la arteria del ventrículo derecho, el ventrículo derecho que tiene sangre desoxigenada, ¿no ves? Va a bombear al cuerpo sangre desoxigenada. Y ese niño, desde que nace, va a hacer cianosis.
grave esta enfermedad, o va a ser insuficiencia cardíaca, o va a aumentar la hemoglobina y va a ser ACV. ¿Por qué? Porque la sangre se pone viscosa, porque es una sangre desoxigenada, ¿ya? Obviamente, este niño, cuando se diagnostica y operado, el cirujano que hace, lo vuelve a su lugar, ¿no? Hay muchas técnicas, ¿no? Pero el tratamiento definitivo es la corrección. Se pone la aorta donde debe ser y la pulmonar donde debe ser. ¿Ya? ¿Usted arterial es compatible con la vida o no? No siempre. Si hay casos que sí. Sobrevive, sí. Cuando se diagnostica, se opera y el niño ya vuelve. Mientras tanto, tiene que estar en terapia con oxígeno, ¿no? Porque está desoxigenando, ¿ya? A veces un niño fallece en intraútero por cardiopatías incompatibles, ¿no? No todas las cardiopatías son incompatibles. El organismo es sabio. Siempre que te da un defecto, te da otro defecto para permitirte un tiempo, ¿no? Por ejemplo, la tetralogía de Fallot, si no hubiese ese C y B, no se pudiese oxigenar bien el ventrículo derecho. O sea, existen una cardiopatía, estas cardiopatías se llaman complejas porque se pueden asociar a otros defectos para que el niño pueda subsistir, ¿entiendes? A otros ¿Una defectos. compensación? ¿Mm? ¿Una compensación? Puede ser, ¿no? Lo que pasa es que si hay un defecto, si por aquí no puedo llegar allá, digamos, ¿no ves? Tengo que llegar por otra vía. O sea, siempre las cardiopatías complejas se acompañan de una CID, de una CIA, para compensar, o tratar de compensar, ¿no? Otra cardiopatía congénita grave es la atresia tricúspide. Atresia significa que no hay desarrollo. En este caso no hay desarrollo de la válvula tricúspide, o sea, está sellada, ¿no ven? Este es el defecto, miren. El aurículo izquierda debe comunicarse con el ventrículo izquierdo, ¿no ven? Y el aurículo derecho con el ventrículo derecho, pero miren, no hay. Por tanto, el ventrículo derecho se hace hipoplasia porque no recibe nada, se va, órgano que no funciona, pues se va achicando. Por tanto, es como si existiera solo el ventrículo izquierdo, porque el aurículo derecho no tiene dónde se encae, dónde drenar, pues no hay, está sellado la válvula tricúspide, se llama atresia tricúspide. Y este defecto pues se va a acompañar obviamente de una CIB, de una CIA. ¿Para qué? Para que la sangre por otra vía pueda llegar a la arteria pulmonar. Por eso le digo, a veces la naturaleza es sabia, ¿no? Tiene un defecto pero se compensa con otro defecto. Obviamente cuando haya que operar a ese niño hay que operar de todos los defectos, ¿no? Para corregir. Entonces esta cardiopatía es obviamente cianótica porque la arteria pulmonar recibe sangre desoxigenada, ¿no? No hay conexión entre el aurículo derecho y el ventrículo derecho, ¿no? Obviamente las manifestaciones clínicas generalmente son de cianosis, los niños hacen insuficiencia cardíaca, crisis de hipoxia, ¿no? Y el tratamiento definitivo pues obviamente la separación, ¿no? Hay que corregir todos los defectos, ¿no? Generalmente, si se dan cuenta, las cardiopatías cianóticas son más graves que las acianóticas, ¿no? Las acianóticas pueden llegar a veces a la vida adulta, hasta sin diagnóstico. En cambio, las cianóticas generalmente se diagnostican en etapas tempranas, ¿no? Ya desde que nacen o los primeros meses ya están dando cianosis, ¿no? Por eso se llaman cardiopatías complejas, son más graves, ponen en peligro la vida del niño, pero se pueden subsanar, ¿no? Cuando se diagnostican tempranamente. Bueno, esa es la charla de hoy, no lo voy a agobiar. Hay más cardiopatías, ¿no? Pero estas son las de mayor relevancia, las más frecuentes. Hay cardiopatías más raras, ¿no? Pero no vamos a hablar de todas. ¿Está bien? Nos vemos entonces la próxima semana. Van a depender, no olviden su trabajo. ¿Quiénes llegaron tarde? Vargas Pedraza, soy Gabriela.